Oli, me han llegado una cantidad gigante de comentarios en mis redes sociales y mensajes a mi interno preguntándome sobre casos específicos de la reforma pensional. Jerome, ¿qué me aconsejas? Jerome, ¿qué hago? Y aunque yo intento contestar la mayoría, hay otros en los que mi conocimiento no da para tanto. Entonces, hemos decidido hacer este video, vamos a partirlo en algunas cápsulas con un experto al que les voy a presentar. Oli, Cristian. Les presento a Cristian. Cristian es un asesor pensional y es un experto y hoy nos va a ayudar a resolver algunas de las preguntas que ustedes nos han dejado en redes sociales. ¿Cómo estás, Cristian? Jerome, muy bien, muchas gracias a ti por esta invitación y sí, vamos a tratar de poderle ayudar a las personas a entender un poco este amplio mundo pensional y obviamente pues vamos a tocar también las incidencias que va a tener la reforma pensional en muchos de ellos. Bueno, pues la pregunta yo creo que todo el mundo la hace es ¿a quién le afecta y a quién no le afecta la reforma pensional? ¿Qué les dirías tú? Pues mira, Jerome, la verdad, si miramos la reforma pensional desde esa perspectiva, ¿a quién le afecta y a quién no? Pues yo diría que a todo aquel que no va a quedar en transición, es decir, que va a quedar con las nuevas normas establecidas bajo esta reforma pensional, esa persona va a tener obviamente un impacto importante en su pensión futura. ¿Quién no se va a afectar? Y es un tema que es importante que lo aclaremos. No va a tener ningún impacto, no va a sufrir ningún cambio, no se le va a modificar una coma de su situación pensional a quienes entren en régimen de transición. Y para ser claros y precisos, Jerome, vamos a establecer cuáles son esas personas. Son las mujeres que al 1 de julio del año 2025 tengan mínimo 750 semanas cotizadas o más, y a los hombres que a esta misma fecha tengan mínimo 900 semanas o más cotizadas al sistema, no van a tener ninguna incidencia con esta reforma. La verdad, esta reforma lo que va a hacer es generar un aumento de la brecha pensional. Y la gente no conoce bien en términos prácticos qué significa, pero la brecha pensional, Jerome, para que lo entendamos, es la diferencia que siempre va a existir entre mi último salario y el valor que recibo como mesada pensional. Nunca yo me cotizo, nunca me pensiono, perdón, con el mismo valor que recibía el salario. Es uno de los paradigmas que mucha gente tiene. La gente cree que si yo me gano 5 millones, me pensiono con 5 millones, y eso no es así. Pero esta reforma pensional, esta diferencia entre estos dos valores, la va a ampliar más. Y la va a ampliar por una situación muy simple, que tiene un componente técnico, pero es muy simple. Yo en Colpensiones, si me gano hasta 2.3 salarios mínimos, yo voy a cotizar única y exclusivamente en Colpensiones. Y digamos que allí no hay ningún impacto más allá de ese umbral de cotización. Pero si yo tengo un ingreso superior a los 5 millones o 10 millones o 12 millones, todo lo que yo cotice por encima de ese umbral de 2.3 salarios mínimos, que son 2.990.000 pesos, lo voy a tener que cotizar en un fondo privado. Y en Colpensiones máximo voy a poder acceder a esa mesada pensional hasta esos 2.990.000 pesos de cotización de IBL, lo cual me va a permitir lograr una pensión de 1.900.000 pesos de hoy, 2 millones de pesos. O sea, Cristian, en el componente de prima media. ¿Qué le dirías tú a una persona que hoy está cotizando en Colpensiones bajo 5 salarios mínimos? ¿Qué le dirías sobre su expectativa de pensión? ¿Va a aumentar o va a disminuir la mesada? ¿Con la reforma actual? Con la reforma. Con la reforma actual, obviamente su mesada pensional va a ser diferente con respecto a la que hubiera logrado con la ley anterior o con la ley 100. O sea, que va a disminuir. O completamente va a disminuir. La mesada pensional va a disminuir. Ese va a ser el efecto número uno que vamos a tener al momento de que entre en vigencia la reforma pensional y nos comencemos a pensionar con esta nueva ley. Lo que va a suceder es una disminución de la mesada pensional. Bueno, pues terrible, pero un segundo caso que me llegaban en preguntas, un señor me dice, Jerome, vivo en Estados Unidos, coticé 400 semanas en Porvenir, pues en un fondo privado, y tengo un saldo de 30 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con mi dinero? Pues mira, si esta persona, obviamente, ¿qué edad tiene el señor? 40 años. 40 pero años. ya nunca va a volver a cotizar porque no vive Entonces, acá. ¿qué significa? Que esa persona va a quedar, obviamente, bajo la nueva normatividad de la
reforma pensional, y a esta persona lo que van a hacer al momento de que llegue a los 62 años siendo hombre, le van a entregar una renta vitalicia, le van a convertir esos 30, 40 millones de pesos en una suma mensual calculada de acuerdo a su expectativa de vida, y lo cual seguramente se le va a convertir en una suma mensual de 80.000 pesos. Ya no le van a entregar los 30 millones de pesos que hoy le entregarían a una persona que esté en las mismas circunstancias de él a los 62 años, sino que le van a entregar esa misma cifra, pero ya en unos pagos mensuales. Bueno, el caso de este señor es el caso pues, del pilar semicontributivo. ¿Cómo es el pilar semicontributivo, Cristian? Bueno, mira, en el pilar semicontributivo lo que se hace es establecer bajo la reforma que quienes coticen entre 300 semanas, por encima de 300 semanas, y hasta 1.000 semanas de cotización, van a poder acceder a una renta vitalicia. Lo que van a hacer es convertir los aportes que tienen en el régimen de prima media, de Colpensiones y del componente del fondo privado, se los van a convertir en una renta vitalicia, es decir, una suma mensual por su expectativa de vida, como hablábamos con esta persona, y simplemente van a poder contar durante el tiempo que viva, pero así para no ser redundante, con una suma, pero que van a ser sumas realmente muy, muy bajas. Hoy en día, las personas reciben en promedio una devolución de saldos en un fondo privado de 35, 40 millones de pesos, y la de Colpensiones es una indemnización sustitutiva promedio de 7 millones de pesos. Hoy la gente lo recibe en un solo pago. Aquí lo van a recibir, pero con unas sumas mensuales que realmente van a ser muy, muy bajas. Y aparte a eso, sumarle a lo que dice Cristian, el pilar semicontributivo, aparte de ser un robo, le dice a la gente que solamente va a poder recibir su dinero 3 años después. Exactamente. 3 años después de que cumplan la edad pensional. Entonces el mensaje para este señor que tiene 40 años es, hombre, usted no va a recibir su plata cuando cumpla 62 años, sino va a tener además que esperar 3 años más, y como dice Cristian, no le van a devolver su ahorro, sino que se lo van a dar, digo yo, Cristian, en goteritas de dinero. Así es. Y que ni siquiera es la totalidad. Así es. Bueno, Cristian, tú nos decías que este pilar semicontributivo es para los que están entre 300 y 1.000. Tengo 2 casos. ¿Qué pasa para los que están entre 1 y 299? Bueno, las personas que cotizan entre 1 y 299 semanas de cotización, a esas personas son las únicas a quienes van a tener derecho a esa indemnización sustitutiva y a esa devolución de saldos totales en su cuenta de ahorro individual. Pero lo que me llama la atención, y quiero contarte, Jerome, es que en la reforma pensional hacen énfasis en que la persona, para poder acceder al componente del régimen de ahorro individual, a esa devolución de saldos, lo tendrá que manifestar de manera explícita ante el fondo. Entonces, pareciera que allí hay algo que... ¿Y si no lo manifiesta, qué pasa? Pareciera que no tiene derecho. Ay. Entonces, allí hay un tema de que falta una reglamentación seguramente, pero se supone que van a poder recibir esos recursos. Pero hacen énfasis en que lo tendrá que manifestar de manera explícita el Fondo Privado de Pensiones. Ok, pero esa persona, así, digamos que pongámosle un nombre, Miguel cotizó 150 semanas en un fondo privado y nunca más volvió a cotizar. ¿A él le van a hacer una devolución de saldos o se la convierten en una indemnización sustitutiva? No. ¿Cómo va a ser? Va a ser el componente, el componente del fondo privado es una devolución de saldos total. Sus aportes más la rentabilidad, lo que ha generado. Y en la parte de lo que le corresponda, si esa misma situación pasa en Colpensiones, es una indemnización sustitutiva. La diferencia de estas dos prestaciones es la cuantía a la cual uno puede acceder. Siempre es más alta la devolución de saldos que entrega el fondo privado, por el concepto de rentabilidad. Claro. Bueno, y el segundo caso, Cristian, y que me llegaron muchas preguntas ahorita es, tengo 1.000 semanas, ¿por qué nadie habla de mi caso? ¿Qué va a pasar para esas personas? Me han preguntado que si tienen una pensión anticipada, de cuánto es, ¿cómo sería? Esta reforma pensional dentro del régimen contributivo establece un mecanismo para quienes cotizan entre más de 1.000 semanas, menos de 1.300 semanas, a una opción a acceder a una pensión que se llama pensión anticipada. Es decir, primero, los hombres tendrán que tener 65 años y las mujeres tendrán que tener 62 años. Segundo, no podrán estar en régimen de transición y podrán acceder
a su mesada pensional bajo el mecanismo de que les van a calcular la pensión como si ya tuvieran las 1.300 semanas, y de su mesada pensional les van a descontar el número de semanas como tal. Pero ojo, la pensión que les van a entregar es proporcional al número de semanas que tienen cotizadas allí. Cuando me refiero que de acuerdo a las 1.300 semanas es como si hubieran cumplido el requisito ya de las semanas mínimas. Pero ¿cómo sería ahí si no está en transición? O sea, si la persona tiene 1.000 semanas, ¿cómo no estaría en transición? O sea, no, no puede estar en transición. O sea, eso es un beneficio. Por ejemplo, si yo estoy en transición hoy, ya tengo 1.200 semanas, y mañana, pasado mañana, dejé de cotizar, me retiré, entonces a mí no me van a aplicar ese beneficio, porque yo hoy en día, bajo el momento, estoy en transición. Entonces no tengo derecho a esa pensión anticipada. Ah, ya, listo. Es para las personas, entonces, digamos, me corriges, Cristian, que después de la entrada en vigencia, que la entrada en vigencia pues es el 1 de julio de 2025, después de la entrada en vigencia, ahí sí cumplen las 1.000 semanas, pero no para quien tenga 1.000 semanas. No sé, que tenga yo 1.000 semanas hoy, entonces diga, no, yo ya me quedo ya tranquilo, no cotizo más y me dan la pensión anticipada, no. Ah, listo, perfecto. Bueno, Cristian, otra pregunta. Me dice aquí una persona, mi padre tiene 500 semanas y las quiere retirar de una vez. ¿Qué puede hacer? ¿Las puede retirar? No las puede retirar. Eso es otra falsa creencia, que nosotros podemos tener la voluntad de decir que no me quiero pensionar, devuélveme la plata. Hoy en Colombia, bajo las condiciones actuales, hoy hay que esperar a que uno llegue hasta los 57 años o 62 si es hombre, la mujer a los 57 años, para tener derecho a esa indemnización sustitutiva o devolución de saldos, pero no hay otra alternativa. Bueno, yo tengo una última pregunta porque el tiempo se nos cobra y se nos corta, y es, ¿cómo es eso de que ahora las pensiones van a tener un impuesto? ¿Quién va a pagar un impuesto sobre las pensiones? ¿Cómo es eso, Cristian? Pues mira, realmente eso se está generando por un error que se cometió en el proyecto inicial que se aprobó en el Senado. Error que se estableció que a partir de los 1.000 VTs las personas deberían cotizar. ¿Qué son 1.000 VTs? Un VT es una unidad de valor tributario que tiene un valor así de 47.000 y punta mil de pesos, 47.000 y pico de pesos, pero en esa reforma omitieron colocar el concepto de mensual. Entonces, como quedó establecido, pareciera que hoy los colombianos que tengan ingresos, las pensiones superiores a 3.600.000 pesos, van a tener que pagar impuestos por esa pensión. 3.600.000 pesos mensuales. Eso tendrán que, dice el gobierno que eso lo van a corregir, que van a hacer unos ajustes, lo tendrán que reglamentar, pero con lo que está aprobado en este momento, realmente lo que significa es que las pensiones superiores a 3.600.000 pesos van a tener que pagar impuestos en Colombia. Bueno, esas fueron solo algunas de las preguntas que ustedes me han hecho en redes sociales. Esperamos tener a Cristian, ojalá, para hacerle muchas más preguntas en muchos más espacios. Sin embargo, aquí les dejo el contacto de Cristian. Cristian es un asesor experto, como se acaban de dar cuenta, un crack.